¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segmento de entrevistas. Hoy jueves a las 8:45 estamos listos con Adrián Zapata para hablar de dos temas de su interés en esta jornada. Uno es la suspensión provisional a la ley que regula las tarjetas de crédito. Tenemos ya listos acá nuestros invitados. Y en el segundo segmento vamos a conversar sobre el caso del niño, el bebé de 11 meses que falleció en los brazos de su madre en la zona 6 capitalina, en una calle, y que sigue dando mucho de qué hablar sobre todas las precariedades del sistema de salud que evidenció esta trágica muerte. Pero empecemos con el primer tema. Bienvenidos, señores. Tenemos de invitados a Mariano Rayo. Él viene en representación de los emisores de tarjetas de crédito. Es un consultor en temas económicos y en esa calidad lo hemos invitado. Alguien que tiene una opinión sobre esta ley que fue suspendida hoy. Y Omar López es director de la Asociación para la Defensa del Usuario de la Tarjeta de Crédito, ADUTACRED. Lo dije bien, ¿no? Ahí estamos. Buenas noches, muchas gracias por estar acá con nosotros. Comencemos con el señor Rayo. ¿Qué opinión tiene usted hoy de la suspensión que se ha dado por parte de la Corte de Constitucionalidad por 15 acciones de inconstitucionalidad presentadas desde que entró en vigencia la ley? Gracias. Yo quisiera remitirme a las declaraciones de la señora presidenta de la Corte de Constitucionalidad, donde ella explica de que estas 15 acciones, pero en particular la presentada por el Banco de Guatemala, los llevaron a la conclusión unánime en cuanto a suspender, porque hay graves indicios, tanto en que la formación de la ley tuvo varios errores, como que hay casi evidentes inconstitucionalidades en el contenido mismo. Así que es una suspensión temporal del decreto 7/2015 de manera total, y eso nos retrotrae a la situación del 7 de marzo del presente año. Por favor. La consulta, bueno, en muchos sentidos, la población ha generado mucha animadversión el fallo de la CC, y han sido, la verdad es que bastante señalados los magistrados por este fallo. Es entendido que es una suspensión provisional, pero ¿es por un tema de forma o por un tema de fondo en el conocimiento que ustedes tienen del asunto? Nosotros pensamos que es algo de forma. La verdad es que nosotros no pensamos que fuera tan rápido el dictamen. Dijeron que iban a conocerlo, no pensamos que lo fueran a conocer tan rápido, una. Dos, pensamos que iba a ser favorable, porque ya nos habían dado favorable. ¿Quiénes había dado favorable? Ellos nos habían notificado en las primeras 3 que pusieron, nos notificaron, no se les dio el amparo. Ahorita sí, ya se da el amparo, porque el Banco de Guatemala se pronuncia. Entonces, nosotros esperábamos algo favorable para los usuarios, pero se da esto, porque ustedes saben, estamos en Guatemala, y en Guatemala se dan cosas que uno no se espera. Y la verdad es de que se dan cosas para nosotros a favor del más poderoso, del más que tiene. ¿A quién se refiere con el más poderoso? Estamos nosotros ahorita viendo que la gente, nosotros vivimos en un sistema de consumo, en la oferta y la demanda. Y el que más tiene es el que tiene el poder económico. Y aquí el poder económico juega un papel importantísimo. Y el usuario de la tarjeta, que es el pueblo que tiene problemas, se queda de último. Las instituciones ahora vemos, para nosotros como asociación, vemos que hubo injerencia en este tema tan importante, porque es económico. Pero, Oscar, déjeme ahí plantear esta pregunta y la hago para ambos. ¿Es una suspensión provisional? ¿Falta un fallo definitivo de la CC que podría darse en 3 meses, en 1 año? No sabemos cuándo. ¿Qué va a pasar mientras tanto? Las regulaciones de esta ley, por ejemplo, que no pueden cobrar en horas inhábiles, acosar al deudor, darle más allá de su capacidad de deuda, de cobrarle X cantidad de intereses en función del crédito que... Modificar unilateralmente las condiciones del contrato. ¿Qué pasa con estas condiciones? Porque la gente tiene dudas si hoy o mañana van a empezar otra vez con las mismas prácticas que la ley había les van a devolver todo lo que ya les cobraron y demás. Y si pagos que habían hecho por la nueva ley van a poder reclamarlos en los bancos. Por favor, les pido que ambos nos respondan. Yo lo primero, yo creo que las declaraciones aquí del señor representante me parecieron un poco exageradas. O sea, si él tiene conocimiento que hubo injerencia, pues que plantee la denuncia, no solo de una expresión como la que acaba de ser.
Seguramente cuando no se dieron los amparos, pues estaban muy contentos. Hoy que las cosas se ven desde otra perspectiva, veo que lo critica. Eso no puede ser en un Estado de Derecho. Hay que recordar de que los cimientos de nuestro sistema financiero es como un reloj con varios engranajes. Y si uno de estos engranajes falla, hay mayores problemas a los que se pretendían resolver. Y esto está pasando con la ley de tarjetas de crédito, el decreto 7/2015. Introdujo una serie de cosas de una mala manera, que esa es la razón fundamental de la suspensión provisional, y lo dijo el mismo secretario de la Corte y la señora presidenta. Hay suficientes indicios que el procedimiento de formación de ley no estaba acorde y en concordancia con nuestro ordenamiento jurídico. Y eso genera una situación que lo lleva a tomar la decisión de suspenderlo. Y aquí hay que resguardar no solo la forma y el fondo. La otra cosa, sobre el fondo no se ha pronunciado la Corte. Mariano, no podemos presuponer. Pero tengo, mi la duda, pregunta su no era duda, esa. y ahorita entro a la parte que usted preguntó. El hecho de que nos retrotraiga al 7 de marzo no hará de que se apache un botón, inmediatamente las cosas sean como fueron o estaban previo a la emisión y a la entrada en vigencia de esta ley. Las instituciones emisoras, la superintendencia de banco, invirtieron millones de quetzales para adaptar sus mecanismos, su tecnología, su sistema de pago, su sistema de adquirencia, todo para poder aplicarlo. Eso no se suspende de un día para otro. Y por otro lado, yo creo que esto es lo principal para los usuarios. Los emisores entendieron un mensaje claro y rotundo. Prácticas rechazables por todos y que correctamente están reguladas en el 7/2015 no deben de volver a suceder. Por ejemplo, Mariano. Por ejemplo, esto de las llamadas casi extorsivas a cualquier hora, la forma en que se cobraba, el tema, por ejemplo, de ciertos cobros que eran irregulares y que no eran todos los emisores. O sea, que ahora todo eso queda en la voluntariedad. Recordemos, yo no puedo llegar a la conclusión de que quede a la voluntariedad. O sea, la buena fe de ellos de que no volverlo a hacer. Aquí hay una serie de cosas. Recuérdense de que hace 2 semanas, poco antes de la Semana Santa, había un debate donde había una disposición del Congreso y de otros a entrar a reformar lo que se reconoce que está mal hecho. Porque las mismas redacciones... Había una disposición, es verdad. Es verdad. Incluido y entonces el diputado Ronald Arango, que fue el que propuso la ley. Y el diputado Luis Contreras y el mismo presidente del Congreso lo expresaron. Reconocen que el contenido merecía una revisión. Esta es la oportunidad de corregir por parte del Congreso aquello que se reconoce que está mal hecho, que no es en lo que se refiere a los derechos del usuario. Ojo con eso. Esa parte no está siendo impugnada. Se reconoce la necesidad imperativa de que esa parte esté muy bien regulada para no caer en los abusos en que estaban cayendo algunos cuantos emisores. En ese sentido, justamente el señalamiento que hace el licenciado Rayo, entendiendo que esta inconformidad como representante de los usuarios, hoy se vuelca a la Corte por este fallo provisional. Pero después de oír esto, y con el antecedente que tenemos, por ejemplo, con la ley de telecomunicaciones, que también la Corte viene y la enmienda a la plana por deficiencias al Congreso, ¿qué piensan ustedes en función de apretar en la construcción desde el legislativo de una normativa eficiente y que responde a los intereses que usted defiende? Ahora, respondiendo a la primera pregunta, la verdad es de que cuando uno está en sí, en los pies del tarjetaviente y yendo al banco, se da cuenta uno que está pasando. ¿A ¿Sí? qué se refiere? Me refiero a que había en la ley la reestructuración de la deuda en el artículo 9. Todos los tarjetavientes, nuestros socios, fueron a que se le hiciera la reestructuración de la deuda. Los bancos no la hicieron, sino que le formaban un contrato de pago. ¿Y cómo trabajaban esto? Se daba un contrato de pago al 26%. Sabiendo que el decreto decía que era una reestructuración sin intereses. No se hizo nada de eso. ¿Y se denunció esto? ¿Hubo denuncias? Hubo denuncias a la Procuraduría, hubo denuncias a la Superintendencia de Bancos y tenemos nosotros datos y tenemos papelería de que las personas fueron a hacer sus denuncias y no pasaron a nada. Quiero hacer una aclaración. Si uno estudia este tema, precisamente el artículo 9 es donde hay una coincidencia entre el legislativo, la autoridad de la superintendencia, que está mal redactado.
no era aplicable la intención como quedó redactado. Y precisamente, como lo explica aquí don Oscar, de casos es que se estaba actuando. Una reestructuración te tiene que documentar, por eso se hace un contrato. O sea, eso no está mal. La misma ley impuso una tasa de interés tope, entonces esa era la que se tenía que aplicar. Entonces, aquí el tema, y vuelvo a insistir, recojamos la buena voluntad existente de corregir lo que está malo. Pero usted lo ha dicho ahora, y déjenme plantearlo, la tasa existente era lo que más se adversó que se le hubiera puesto un tope, y ahora que está suspendida, ¿qué va a pasar? ¿Podemos esperar que cobren al 60, 125% de tasa de interés? Aquí Paola, aquí con todo respeto, reconozcamos de que sí hay emisores, sobre todo los comerciales, que estaban cobrando tasas de interés muy por encima, exageradas, abusivas. Esa no es la discusión. La tasa promedio para cubrir los costos de una operación de un medio de pago rondan en promedio en alrededor del 23-22%. Entonces, ahorita, regresando a una parte sustantiva de nuestro sistema financiero, como es la libertad de precios, los emisores harán su propio análisis. Lo que no sucederá, salvo que alguno quiera volverse a salir, y ese será castigado seguramente, no volveremos a ver esos niveles de tasa de interés que en algún momento se Le cobraron. devolvemos la palabra a Oscar porque yo lo interrumpí. Sí, fíjese que, como dice el licenciado Ray, tiene que haber un contrato, pero no, el artículo 9 dice que no debe de haber intereses en ese contrato. Es una reestructuración de la deuda, que el usuario va y no le ponen intereses, sino que es la reestructuración de la deuda sin intereses. Así quedó establecido. Lamentablemente no es así, don Oscar, con todo respeto. Así queda establecido. Perdóneme, pero ese artículo 9 en particular se reconoce por todos que está mal escrito y está generando perversiones. Entonces, por lo tanto, creo que ese es uno que hay que arreglar. La reestructuración como derecho del tarjetaviente debe resguardarse, pero en una redacción correcta. Creo que partimos a la pregunta que se quedó en el aire que yo le hacía a don Oscar, y es justamente esta. Lo que ya pasó, pues sufrirá las consecuencias de las acciones que se tomen y eso caminará por su lado. Pero, ¿cómo exigimos, aprovechando la coyuntura que dice aquí el licenciado Rayo, una norma más adecuada y correcta? Que no nos pase lo que pasó cuando se cae una norma por forma, como lo fue el incremento famoso al cemento y a las telecomunicaciones, y se queda en el olvido y quedan desprotegidos los tarjetavientes. Ustedes, ¿qué acciones o cómo buscar que el Congreso lo retome con seriedad y se empiece a trabajar desde ya? No hay que esperar el fallo en corregir algunas cosas en las que no pudiera haber acuerdo. Sí, eso es lo que nosotros a partir de mañana comenzamos con nuestros socios y nuestra junta directiva de la asociación. Vamos a sentarnos a platicar mañana para ver las acciones que vamos a seguir. Y una de las acciones es esas, sentarnos a platicar con los ponentes de la ley para ver qué es lo que conviene ahora para el tarjetaviente, porque eso es lo que nosotros decíamos. Ahora, ¿van a seguir otra vez? Como decía usted, ¿van a seguir otra vez los acosos o no van a seguir ahora? Probablemente los acosos no, porque no pareciera ahí que hay un punto de inflexión. Todos están de acuerdo con que era una práctica abusiva, incluidos los emisores. No, sí. No he visto que adversen eso. Que sin norma no hay garantía de que no pase. La cuestión es la tasa de interés, probablemente, y la negociación de la deuda. La negociación de la deuda. ¿Bajo qué condiciones? El diputado Ronald Arango dijo hoy a un medio que va a buscar que la Corte escuche su opinión como parte de este proceso antes de que resuelva en definitiva. Él también, como decía usted, Mariano, está dispuesto a que se discuta y ver los errores que hay. Sí. Pero ¿a qué apunta esto? ¿Vamos a que se suspenda una ley y que después quede sin efecto todo el decreto? ¿O a que se enmienden esos 7, 8 artículos que fueron los que se impugnaron y que se busca que se regule, pero sin abusos de ningún lado? Aquí recuerdo el tema de la formación de ley. Había un dictamen plenamente consensuado con una gran mayoría de miembros del Congreso en el año 2014-2015. Cuando se da esta última fase de su aprobación, ese dictamen es alterado. Y ese dictamen, que contaba incluso con el consenso con los emisores, con la autoridad de la Superintendencia de Bancos, para mí sería la solución óptima. ¿Quién alteró, ¿Quién alteró ese consenso? Entiendo que eso se dio en el último momento, en el tercer debate, donde hubieron, o en algún momento, algunos debates que pudo haberse alterado. Pero ahí hay un ejemplo de cómo, con el afán de protagonismo, se cometen errores que hoy nos tienen como estamos.
En ese sentido, mi respetuosa sugerencia al honorable Congreso sería recuperen ese dictamen. Ahí está todo el contenido de los derechos de los usuarios, está previsto los mecanismos de fiscalización, incluso los mecanismos de sanción. Y eso resolvería en mucho la situación del impasse que tenemos en este momento. ¿Y estarían de acuerdo, cree usted, en negociar una tasa, pero siempre con límites, pero no tan baja? Que yo, en lo particular, no Paola, yo rechazo esa parte. Y le voy a decir por qué. Los fundamentos que se crearon en la reforma financiera del año 2001 y 2002 están sustentados sobre principios constitucionales, entre otros el tema del libre pacto entre las partes. Entonces, si usted viene y quiere imponer un tope o tergiversar ese principio constitucional, va a generar muchísimos problemas y externalidades que no las tienen previstas. Yo mencionaba uno en un debate que tuvimos con don Óscar en el Congreso. Vamos a suspender un proceso de inclusión financiera que iba bien en marcha. Y la inclusión financiera no solo es bancarizar, sino es permitirle a cualquiera que pueda tener acceso a un medio de pago. Hay una cosa, ¿cómo queda ahí? ¿Ustedes cómo vieron desde esa perspectiva? En el marco constitucional que se llama pacta sunt servanda, las partes pueden pactar. Sí. Pero la usura, ¿cómo la ven ustedes ahí? Mire, nosotros, lo que decía, nosotros también sabemos que vamos en un desarrollo y el sistema de pago es evidente que se tiene que dar, va en un proceso. Y nosotros estamos de acuerdo con lo que es tarjeta de crédito. Pero cuando las cuentas son claras, cuando el interés es accesible, pero no como un interés de 48%. Leí en el periódico el banco, el crédito hipotecario, dice que tenían una tasa ellos no tienen problema porque tenían una tasa del 30% en su tarjeta y le baja al 26%. No hay ningún problema para ellos. En algunos bancos no hay ningún problema para ellos en las tarjetas de crédito. Entonces, lo que yo veo es de que sí se puede pactar en algún momento, llegando a un consenso sobre los dos artículos que son el del interés y el de la reestructuración de la deuda. Yo diría que hay un poco más. Y aquí hay otro elemento que se nos olvida analizar. ¿Qué tipo de mercado vamos a tener si se mantiene una condición como intervenir en los precios? Estamos muy cerca de iniciar el debate de la ley de competencia económica, que ustedes saben que es una parte sustantiva en donde estamos rezagados. Precisamente la ley de competencia económica, uno de sus principios es la libertad comercial y la libertad de pactos. Entonces, si se nos viene algo de tal envergadura como garantizar condiciones de competencia en un mercado, usted no puede introducir un engranaje que le obstruya esa parte, como lo es interferir en los Mariano, pero esa es la parte teórica, yo lo entiendo, pero... No, pero eso es más que teórico, eso es práctico. Pero ante la realidad nacional, con el tema de la capacidad adquisitiva de la gente, sí, basándonos en el consumo, sí, esto no es una bola de nieve en función, viéndolo más allá, porque este país es inmedible en muchos aspectos. Entonces, la gente se compromete a lo que sea con tal de salir del problema. No es una bola de nieve esto incluso para la... Creo que tenemos que ir al tema fundamental, la falta de educación financiera. Es que, como muchas cosas... Es que no es financiera, Mariano. ¿Cuánta gente llega a sexto primaria? ¿Qué va a pasar? No, pero refiriéndonos a lo específico, o sea, aquí hay un proceso de educación general y financiera en particular en la que todos nos tenemos que involucrar, como una parte sustantiva para resolver muchos problemas. Segundo, mantener la estabilidad de nuestro sistema financiero es algo fundamental para todos, porque al final los bancos no trabajan con dinero que es de ellos, trabajan con nuestros depósitos, son nuestros dineros, son nuestros depósitos. Eso es otra parte. No hay objeción a la existencia de una ley de tarjetas de crédito. Nadie está cuestionando la necesidad de que haya, pero hagámoslo correctamente. Y la respetuosa sugerencia que vuelvo a hacer, ya había un proyecto, un dictamen favorable de comisiones del Congreso que respondía a los intereses de los usuarios, que hay que defenderlos, protegerlos, garantizarlos. ¿Cómo no pensar con la presión que hubo, con las acciones de inconstitucionalidad y las denuncias por parte de CACIF, la Asociación Bancaria, los bancos, grupos que presentaron su inconformidad con la ley y que finalmente se consigue esta suspensión provisional? Por asuntos de forma. Por asuntos de forma, que hay que entrarlos a discutir. Pero esa misma presión pudo haber interferido en el Congreso cuando se estaba aprobando para que quitaran la tasa de interés, la dejaran liberada, no les funcionó y ahora están buscando de todos modos conseguir que se quede fuera este artículo. ¿Cómo no pensar que así como
usted lo plantea de la otra manera, puede suceder también de ese lado. A mí no me consta, porque en esa época estaba yo en otras acciones, fue el día que se aprobó Andaba la ley. peleando con sindicalistas, de esa lo recordamos muy bien. No peleaba, estábamos en otras cosas. Pero precisamente ese es un tema. Cuando surge de la manera que surge y se aprueba de la manera que se aprueba, no se consideraron una cosa que era fundamental, la opinión de la Junta Monetaria. Nuestra Constitución dice claramente que estamos regidos bajo un sistema de banca central. Y claramente nuestro andamiaje jurídico dice que hay que escuchar la opinión. Se lo sacan de la chistera, meten otros elementos y es lo que nos tienen en este tema. Lo mismo sucedió con la famosa ley Tigo. Lo mismo sucedió, creo que estabas recordando, la de cemento. La de cemento. O sea, hay temas sustantivos que hay que respetarlos en su forma y en su fondo. Hoy tenemos yo lo veo como una gran oportunidad. La voluntad de las partes de hacer las correcciones, ya sea emitiendo una nueva ley totalmente nueva, y mi sugerencia sería retomar ese dictamen, o hacerle los cambios y reformas donde más hay controversia. A mi criterio personal serán unas 6, 7 artículos solamente que merecerían ese ajuste, ese fine tuning, y creo que podemos garantizarle sobre todo al usuario que se resguarden sus derechos. ¿Cómo ven ustedes esa postura? Pues nosotros estamos de acuerdo con eso, porque incluso con el director de las tarjetas de crédito me decía también de que ellos estaban de acuerdo, y en el foro que estuvimos, que ellos, los banqueros, están de acuerdo también en 2 artículos, que ellos son los que más que todos, son los que están peleando y los que entran. Lo demás del acoso queda claro, como la transparencia de la información queda claro, la información que se le va a dar al usuario queda claro, todo queda claro, el límite de crédito, todo queda claro. Lo que ellos no están claros es que dicen que no pueden trabajar con el 26%. Y la reestructuración. ¿Y ustedes qué plantean si se escucha la opinión de la asociación? Pues nosotros, como le explico, mañana vamos a tener una reunión y vamos a evaluar todo esto, que ya lo estamos evaluando. La asociación va a buscar que se reintegren pagos que se hicieron desde el 8 de marzo que entró en vigencia la ley hasta ahora, y que ya no van a aplicarse, por ejemplo, pagos de membresías mensuales que estaban, o los de seguros obligatorios, que ya están pagados, pero que ahora ya no tienen un sentido. Sí, pero eso siempre lo habían pagado. Lo que pasa es que no estaba que lo habían pagado, pero la membresía siempre estaba para pagarla. No en todas las tarjetas. En toda la tarjeta siempre hay un seguro. El seguro le dicen a usted que es opcional el seguro, pero el seguro viene y ya está. Es opcional cuando usted reclama que no quiere el seguro, pero el seguro viene en la tarjeta. Pero se lo vuelvo a plantear a usted, Mariano. Hay cobros que no se hacían, algunos tarjetavientes que sí se hacían a partir del 8 de marzo. Eso es correcto. Membresías mensuales y seguros obligatorios. Eso es correcto. ¿Se podría pensar en pedir reintegro para esos tarjetavientes? Yo le sugeriría prudencia en llegar a conclusiones de que va a pasar o van a suceder cosas de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque precisamente como no hay una sentencia firme, hay una incertidumbre sobre todo esto. Yo diría que los emisores seguramente están trabajando en ver qué es lo que más le conviene a los usuarios y en su relación con los usuarios. Difícilmente vería yo que tocaran un botón y las cosas regresaran y desaparecieran algunas cosas. Yo los vería ellos en una acción muy prudente, esperando una sentencia firme. Que vayan a algunos a cobrar grandísimos intereses o hacer desaparecer de la noche a la mañana por ejemplo, un seguro que ahora era obligatorio por la ley, ya no era opcional, sobre todo porque se adquirieron ciertos derechos. Entonces se pueden buscar formas de retribuir, tal vez no una devolución, habrá que verlo, pero yo sí manejaría con mucha prudencia cómo ¿No actuarán. sería sano y muy económico incluso para el Estado y para la paz social, incluso muy favorecedor en un sistema como este, cuando hay tantos puntos de encuentro, entrarle a esto desde el Congreso, sobre todo usted? Es que es el Congreso que tiene la llave. Pero antes de que, no esperar un fallo. No, de acuerdo. No entrarle antes, atajarlo y darle paz, por lo menos en este tema, por lo menos este pequeño problema, al lado de todo lo que tenemos como país. Creo que la sugerencia, Adrián, tuya es fabulosa. Yo creo que sería la mejor manera de resolver, teniendo como principio fundamental el resguardo de los derechos de los usuarios, que creo que eso es la piedra angular de la 7/2015, y resolver los otros elementos.
Tenemos muchos comentarios de los televidentes, Rocío Lazo se los va a leer en un momento, pero muchas gracias por acompañarnos en esta conversación de hoy. Mucha suerte en el Congreso, don Oscar. También que encuentren un punto que beneficie a ambos y que se subsanen si hay errores y que se rescaten las cosas que sí son positivas para ambas partes. Gracias a ustedes, vamos con Rocío y en un momento volvemos con nuestro segundo segmento. Gracias, Paola. Buenas noches. Hablamos en este momento sobre la ley de tarjetas de crédito, la cual fue suspendida de manera provisional por la Corte de Constitucionalidad. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con Raúl. Aquí el principio constitucional más importante, el interés social, prevalece sobre el particular. Artículo 44. Juan Gutiérrez nos dice, o sea que la ley en Guatemala está a favor de la clase poderosa económicamente y que cobren intereses exorbitantes, abusos. Armando nos dice, las tarjetas de crédito nunca cambiaron sus modus operandi, sabían que el que más tiene, más gana, simple. Hans Liev comenta, el Congreso explica a emisores cómo cobrar más plata a los puntuales, ahora la Corte de Constitucionalidad a terminar de reventarnos, raro. Walter Montenegro, aún siguen cobrando altos intereses con el cobro obligatorio del seguro y la membresía. Por Guatemala nos dice, a ver si ahora los emisores de tarjetas dan marcha atrás en todas las disposiciones que ya están ejecutando. Y por último, Juan Carlos Coronado, se han tocado los intereses de gente muy poderosa, tanto que son capaces de retorcer la ley a su favor. Le agradecemos por todos sus comentarios, es momento de ir a la pausa, ya volvemos con más para usted.